Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 10 de matemática del grado ciclo 5 del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a continuar con la unidad temática o capítulo de funciones. El tema de la clase del día de hoy se llama funciones inyectivas y funciones inversas. Los saberes previos. Dibuja la gráfica de una función que sea cortada por cualquier recta horizontal en solamente un punto. Analicemos algo. Esta situación. El tiempo de espera en horas para ser atendido en un banco entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde está dado por la función de x igual a menos x a la 2 más 22x menos 117, donde x representa la hora del día. Hay horas del día en las que el tiempo de espera sea el mismo o cada hora el tiempo de espera es diferente. Para esta situación que estamos analizando, vamos a ver el tema de funciones inyectivas y funciones inversas. Como ustedes se pueden dar cuenta, esa función que está representada allí en la pantalla es la función de x igual a menos x a la 2 más 22x menos 117. Como se observa en la gráfica, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde hay varios momentos en los cuales el tiempo de espera es el mismo y no ocurre que a cada hora el tiempo de espera sea distinto. Por ejemplo, a las 10 y a las 12, para comprobarlo se calcula la función de 10 y la función de 12. ¿Ya? Entonces, la función de 10 sería igual a, si x es igual a 10, entonces tendríamos que reemplazar el 10 donde están las x. Entonces quedaría menos 10 a la 2 más 22 por 10 menos 117. Y para la función de 12, cuando x es igual a 12, quedaría la función como menos 12 elevado a la 2 más 22 por 12 menos 117. Si hacemos los cálculos, para la función de 10, estaremos diciendo que 10 elevado a la 2, si es negativo, pues te coloca negativo porque está precedido de los paréntesis el menos, por lo tanto sigue siendo negativo. Entonces 10 elevado a la 2, 10 por 10, 100. Ahora 22 por 10 da 220, o sea que ya hicimos en esta parte este cálculo. Por lo tanto, si hacemos la resta de menos 100 más 220 quedarían 120, menos 117 quedarían 3. Por lo tanto, la función en base a 10, cuando x es igual a 10, es igual a 3. Ahora en la función de 12, de cuando x es igual a 12, reemplazamos los valores y nos da que 12 elevado a la 2, 144, y sigue siendo negativo porque está precedido el signo negativo antes del paréntesis. 22 por 12 da 264. Hacemos el cálculo y nos dice que la función cuando x es igual a 12 es igual a 3. Con lo cual significa que dos elementos diferentes del dominio tienen la misma imagen de acuerdo a la gráfica. ¿Ok? Y esta sería la respuesta a nuestro análisis de la situación que nos presentaron de la fila en el banco. Ahora miremos algo más chévere, que es las funciones inyectivas. Una función es inyectiva cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen formalmente. Por ejemplo, la función de a
por B que pertenece al dominio de F, si la función en A es igual a la función en B, entonces A es igual a B. Eso sería una propiedad, ¿verdad? Que ya la hemos estado viendo. Entonces, es decir, para cualesquiera dos elementos A y B pertenecientes al dominio de la función, si sus imágenes, como están en la pantalla, función de A y función de B son iguales, los elementos son necesariamente iguales. Entonces se pueden dar cuenta cuando es inyectiva y cuando es. Por ejemplo, a cada persona su altura, de acuerdo al dominio, da su recorrido. Entonces, por ejemplo, este niño mide 1 metro con 12 centímetros. El señor mide 1,80 metros y el muchacho mide 1,72. Pero acá en la otra función no es inyectiva porque hay una persona completamente diferente. Entonces, eso sería una parte en representación gráfica. Ahora miremos la función inyectiva en base a la función de 1 a 1 y con un ejemplo. Entonces, una función f en R es una función inyectiva o 1 a 1. Si A es diferente de B en D, en el dominio. Entonces la función de A diferente de función de B en R es equivalente a su contrarrecíproco. La función de A será igual a la función de B en R, o sea, en el conjunto R. Entonces A será igual a B en el conjunto D. Pues para esa función inyectiva, por ejemplo, la función f de x sería igual a 2x menos 1 en una función inyectiva porque siendo la función de A igual a la función de B, se tiene que 2A menos 1 será igual a 2B menos 1. De donde al despejar a A en términos de B, se deduce que A es igual a B, lo cual indica que no es posible encontrar dos valores diferentes en el dominio de F, que es los números reales, para los cuales se tenga el mismo valor en su recorrido. Entonces, esa sería una de las funciones inyectivas en base a la 1 a 1. Ahora tengamos el criterio de la recta horizontal en base a la función inyectiva. Por ejemplo, una función es inyectiva si y solo si cualquier recta paralela al eje X corta su gráfica en un único punto. Por ejemplo, algunas funciones no son inyectivas como es en el caso de las funciones cuadráticas. ¿Ya? Cuando vieron ustedes, recuerdan la ecuación cuadrática. Bueno, existen funciones cuadráticas también y también hay inecuaciones cuadráticas. Entonces, en este caso estamos hablando de funciones, por lo tanto, no son inyectivas cuando en el caso son funciones cuadráticas. Pues tienen por representación gráfica una parábola, que es completamente diferente a una cuadrada, en una línea recta. Y sin embargo, sin importar si abre hacia arriba o hacia abajo, existen infinitas rectas paralelas al eje X, ¿sí o qué? Que la cortan en más de un punto. Eso suele suceder como un criterio de la recta horizontal. Teniendo en cuenta esto, la función inversa, la función inyectiva es una y la función inversa es otra. Sea f una función que asigna a los elementos de un primer conjunto, por ejemplo, el conjunto inicial en X, un elemento de un segundo conjunto, como por ejemplo el conjunto final en Y, en el caso de estos dos conjuntos que tenemos presentes aquí, en X y en Y, la función inversa o función recíproca de f, denotada por f sub 1, f menos 1, véalo aquí, es aquella que hace el camino inverso asignado a los elementos de Y, elementos de X. Por ejemplo, en este caso, cada elemento pertenece a una función de acuerdo al eje X con Y. 1 de 1 hacia allá, 2 de 2 hacia acá. Sí.
3 a 4 hacia allá y 4 a 3 de hacia acá. Y la inversa de esta función es al revés, o sea, sería de aquí para acá, de aquí para acá. Por ejemplo, de aquí hacia allá, si ve que las flechitas están hacia allá. Entonces, esta es la función inversa. ¿Ya? Mírenlo bien. Entonces, la función inversa es la que va hacia el revés. La función normal es esta y la función inversa es F1. Esa es la función normal y la función inversa es F menos 1. Y esta es la forma de representar la función inversa en base a la función inyectiva. Entonces, formalmente diremos que F sub F elevado a la menos 1 es la inversa de F normal. Si F de X es igual a Y, entonces F menos 1 elevado a la menos 1 o a la F o a la inversa de Y será igual a X. Y estas serían las funciones que trabajaremos en este tema. Bueno, teniendo en cuenta la función inyectiva y la función inversa, ya hemos detectado cómo son cada uno. Fíjense, vamos a mirar otra cosa. Función inversa. Sea una función f de dominio en f, si f es inyectiva, entonces f tiene función inversa. O lo que digo, si la función es inyectiva, tiene su función inversa, como lo expresamos en f menos 1 o f elevado a la menos 1, así como está aquí. Este también es casi similar, este es la inyectiva y esta es la inversa que es a la... Si lo ve que acá cambiamos tanto el conjunto de este lado con este como en este de este lado hacia este lado, son completamente. Si en caso de que no coloquemos, las flechitas hacia este lado. Es darse cuenta que la función inversa debe haber una función inyectiva. Ahora, hagamos una inversa de una función. La inversa de una función, sea la f una función inyectiva con dominio en D y un recorrido en R, la función inversa de f es una función en G de dominio R y recorrido D. Tal que la función en base a G de X será igual a X para cada X en el recorrido, o sea, en la función R. Y G de G como función G de f de X, entonces sería igual a X por cada X en el dominio, o sea, en la D mayúscula. Entonces, la inversa de la función de f se denomina también por la función menos 1. O sea, aquí también se da lo mismo. Entonces, fíjense que aquí son parámetros de los cuales usted debe entender cuándo es inyectiva y cuándo es inversa. Tengamos en cuenta este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de competencia. En un departamento, las autoridades sanitarias lanzan una campaña de vacunación cada vez que se acerca la temporada invernal. Entonces, como se muestra en la tabla que está a continuación, la población vacunada y el costo de millones en pesos. ¿Cuánto se gasta cada población por vacunar a la gente? Ahí me dice, cuando es 0, pues lógicamente es 0. Cuando son 5 es 57,9 millones. Cuando son 10, o sea, 118,41 millones. Y así para todas las demás hasta 35. Entonces, fíjense, muestra todos estos valores de la función en F que relaciona el porcentaje de vacunados con el
costo de la vacunación. Entonces, así se podría decir que si se pretende vacunar el 25% de la población, la función indica que se debe disponer de un presupuesto de 249.990.000 pesos, ya que la función en función de 25 será igual a 249,99 millones de pesos. Entonces, esto quiere decir que, teniendo en cuenta de esto, se puede cambiar el punto de vista y preguntarse por qué porcentaje de la población podrá ser vacunada si la partida asignada este año para la vacunación es de 21.420.000. Entonces tendríamos que decir que esta nueva función se relaciona con el presupuesto asignado con el porcentaje de la población. Para nosotros tener un costo en millones de 321.000 pesos, de 321.420.000, podríamos vacunar el 30% de la población en base a esta función. ¿Sí o no? Así pues, la función inversa de Y proporciona el porcentaje de la población que se podrá vacunar con un presupuesto de Y pesos. Como se ve, la función y la función menos 1 presentan la misma información, pero expresada desde puntos de vista diferentes. Entonces, fíjense, eso es un ejemplo verídico, que eso está pasando ahora mismo en nuestro entorno con la vacunación del COVID, ¿sí o no, chicos? Entonces, por esto, estos son los porcentajes que se traen de acuerdo a cada departamento, qué porcentaje tiene, y así de pronto pueden vacunar a todos sus familiares. Bueno, entonces fíjense, la gráfica que tenemos enfrente, que tenemos en la pantalla, esta gráfica, Y en función de, sería la inversa de X, y X sería la función inyectiva. Pero teniendo en cuenta que hay una línea que cruza por el punto 0, y ese sería que Y es igual a X. Si Y es igual a X, quiere decir que podemos hallar la inversa de una función porque la función es inyectiva. Entonces, para hallar la inversa de F, se despeja si X, si es posible, después de se intercambian las variables X y Y. ¿Cómo se puede hacer eso? Así, mire. Ejemplo. Si la función de f de x es igual a y es igual a 1 sobre x menos 3, entonces siempre que estén definidas las expresiones, se tiene que x menos 3 es igual a 1 sobre y. Ese sería un despeje, ¿sí? Por lo tanto, ya sacamos la x, ¿verdad? Por lo tanto, x sería igual a decir 1 sobre y más x. En donde, si hacemos la multiplicación de fraccionario, nos quedaría que eso sería igual a 1 más 3y sobre y. En este caso, la inversa de la función es x, que debería f elevado a la menos x, que es la inversa de y, sería igual a 1 más 3y sobre y. Como usualmente se llama x a la variable independiente, se escribe que y es igual a 1 más 3x sobre x, como se muestra en la figura que tenemos aquí. Eso sería en base a esa función, ¿sí? Y esa sería la forma de hallar la inversa de una función en gráfica, despejando la x en el ejercicio. Ahora hagamos una composición de funciones de acuerdo a la función inversa. Fíjense esto. La composición de una función en f con su inversa, la función f menos 1, cumple que la función inversa o función por x sería igual a la función
o la inversa de la función por x, y esto sería igual a x neta solamente. Entonces, hagamos uno de acuerdo a esa fórmula que nos presenta la función inversa y su composición de funciones. Un ejemplo, en base a la gráfica que se muestra, son tres líneas completamente diferentes que se intersectan en un punto en negativo y cruzan por el eje 0, tanto cortando en el eje X y cortando en el eje Y. Entonces, observa cómo se determina la inversa de la función inyectiva. Función de X sería igual a 2X más 11, que esa sería la función. Entonces se escribe: la función de X será igual a 2X más 11. Como Y es igual a 2X más 11, entonces se despeja la variable X. Sería entonces la fórmula X sería igual a Y menos 11 sobre 2. ¿Ok? Eso en caso para despejar la X. Entonces se intercambian las variables. Ahora aquí ponemos donde estaba la X, ponemos la Y, y donde estaba la Y ponemos la X. Y la intercambiamos. Entonces quedaría Y igual a X menos 11 sobre 2. Entonces la función inversa de X será igual a X menos 11 sobre 2, como lo muestra la figura. Entonces, fíjense, esta figura que está ahora en la recta en azul corresponde a la función y la roja a la inversa. ¿Sí? Ahora sí lo ven. La azul corresponde a la función normal y la roja corresponde a su inversa. Sí, pero observa que las dos rectas son simétricas, ¿verdad? Con respecto a la recta cuando Y es igual a X, que aparece con color verde, que es la que cruza por el eje 0 o por el punto 0, ¿sí o no? Entonces, en esta gráfica podemos decir que gracias a la fórmula que nos dieron aquí, que es esta que está acá arribita, esta que está aquí, podemos hacer eso y nos daría como resultado que la función inversa o función por X será igual a la función inversa de la función de X, será igual a 2X más 11, y esta sería igual a 2X más 11 menos 11 sobre 2, y eso será igual a XY. Mientras que la función, cuando se hace negativa la función o la inversa de X con la función de la inversa de X menos la función de X menos 11 sobre 2 menos 2X menos 11 será igual a menos 2X11 será más 11 menos X. Entonces, fíjense que esta es prácticamente la operación de toda la función en base a esta que está por aquí. Entonces, fíjense, esto es una forma de verificar, pero realmente el ejercicio se da es aquí, en base a esta gráfica. Y esta sería la referencia de acuerdo a dónde está su inversa y en dónde está la función normal con respecto a la recta de X cuando Y es igual a X. A ver, muchachos, preguntas en base a esta parte. Yo sé que es un poquito complicada, pero ahora que vuelvan a ver el video lo van a entender mejor. ¿Oyeron? Es que Zoom me da un poquito tiempo para explicarle todo.